Hola, ya estamos en el último capítulo de lo que ha sido este estudio bíblico para células basado en Gálatas. En esta ocasión vamos a ver la lección número 12, una vida llena de gracia. Dice, en una cultura que promociona las ideas de vivir y dejar vivir, y no preguntes, no contestes, los cristianos tienden a rehusar la exhortación de otro creyente cuando se involucran en actividades menos que honrosas. No obstante, la Biblia llama a los creyentes a que se rindan cuentas mutuamente. ¿Cuál ha sido su experiencia en esta área? ¿Alguna vez se le ha acercado otro creyente para hablarle con respecto a su conducta? ¿Qué sucedió? Bueno, por los últimos años, vamos a decir, no por los últimos, por más o menos unos 20 años, decidí pues que los miembros de la iglesia, dado que soy el pastor, tienen el derecho a confrontarme. Y de cuando en cuando los invito a que si me ven desordenadamente, me llamen aparte y me puedan hacer ver en qué área de mi vida yo no estoy caminando bien en caso de que así lo descubran. Y en las primeras veces era un poco más difícil. Ciertamente que a nadie le gusta que lo critiquen, pero en lo que uno se va ejercitando y va permitiendo a los miembros de la iglesia, a la esposa, a los hijos, pues uno va siendo más tolerante y va entendiendo que las personas de alguna manera tienen razón, principalmente cuando a través de las escrituras te hacen ver tu error. Y la palabra es contundente y uno tiene pues o hacer caso o seguir en rebeldía. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntale al grupo, a la célula, y diles cómo te va en ese sentido. ¿Cómo te va al rendir cuentas a otros? Bienvenidos al estudio bíblico para las células. Esta es la lección número 12, una vida llena de gracia. Seguimos entonces en este estudio. Nos dice el autor de este estudio de la siguiente manera: Pablo concluye que tratar de vivir con base en la ley judía del Antiguo Testamento provoca que la gente orgullosa compare y compita. Acoger la gracia ocasiona que los cristianos se conviertan en una familia espiritual compasiva. Su consejo final para los Gálatas: dejar de preocuparse por la manera como otros estén viviendo y vivan como las personas llenas de gracia que son. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 18. Leo Nueva Versión Internacional. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que reciba instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza
cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Continuamos haciendo preguntas de exploración. Dice, ¿cuál es la respuesta correcta cuando un compañero creyente sucumbe a la tentación? ¿Qué deberíamos de hacer cuando vemos que un hermano, un miembro de la familia de Dios, cae en tentación? De acuerdo al texto que hemos leído, dice que si alguno es descubierto en una falta, en un pecado, vosotros que sois espirituales, no dice que lo juzguen, no dice que lo condenen, vosotros que sois espirituales, restauradle en amor. Y cuídese cada uno, no, dice la Nueva Versión Internacional, no sea que caiga en tentación. O sea, debemos de ser empáticos, debemos de usar los zapatos de el que deslizó, resbaló y cometió un pecado. Porque nosotros mismos podríamos caer en una falta. ¿Y cómo nos gustaría que nos trataran? A la siguiente inquietud dice, ¿cómo decide uno si es apropiado confrontar a otra persona? La pregunta sería, ¿bajo qué motivación nosotros vamos a hablar con nuestro hermano? En Mateo 18 dice que si tu hermano peca contra ti, ve, llámalo aparte, repréndelo, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te oye, llama a 2 testigos. Si no oye a los 2 testigos, hay que hacerlo delante de la congregación. Y si no atiende a la congregación, hay que tenerlo por gentil y publicano. Entonces, hermanos, ¿qué propósito hay? ¿Por qué traigo a colación Mateo 18? Porque cuando nosotros confrontamos a nuestro hermano, ¿es para ganarlo? ¿O es para humillarlo, para bochornarlo, para echarle en cara su dificultad? ¿O en realidad queremos restaurarlo? Queremos ayudarle, queremos que salga de esa situación, queremos echarle el hombro, queremos darle la mano. ¿Cuál es el propósito? Entonces, eso nos dará una idea de
¿cuándo nosotros podemos confrontar a un hermano? En primer lugar, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque el texto en su contexto nos habla acerca de vosotros que sois espirituales. Algunos se consideran espirituales, pero lo hacen en competencia para decir, miren qué santo yo soy. No les gusta bajar a la llanura del vulgo espiritual, sino que se quieren llevar solamente con los santos, cuando que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué es tan peligroso el engreimiento? Bueno, el engreído se exalta a sí mismo y quiere ponerse como protagonista, como referencia, diciendo, mírenme a mí, véanme a mí, en lugar de que su testimonio, su estilo de vida, proyecte a Jesucristo. No estoy diciendo que no hay que ser modelo o referente. Lo que estoy tratando de decir es que si nosotros nos ponemos de referente para que nos admiren a nosotros, estamos en la ruta incorrecta. Pero si nosotros damos testimonio del Espíritu de Dios que vive en nosotros y nos da la habilidad de tener el carácter de Cristo, la gente va a ver a Cristo. Así que es peligroso el engreimiento porque es un bloqueo. Si nosotros nos constituyéramos en un canal donde corre agua limpia, entonces el engreimiento, el egocentrismo es un bloqueo a que fluya el agua viva de Cristo. Describa la ley espiritual de sembrar y cosechar. El que siembra en la carne va a cosechar maldición, pero el que siembra en el Espíritu dice que cosechará vida eterna en Cristo Jesús. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que, hermanos, no pretendamos actuar, no pretendamos lucir, presumir algo que no somos, porque el texto así lo dice, ¿verdad? Que no siendo nada, se quiere presumir, pero no se es nada. ¿Cómo demuestra crecimiento una confianza creciente en la cruz de Cristo? Bueno, eso implica entonces que estamos abandonando la confianza en nosotros mismos y estamos confiando en el sacrificio de Jesús. Por eso es que dice que los que son de Cristo han crucificado su carne y sus deseos con Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos crecer en la confianza para nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos sembrar vida espiritual. Necesitamos tener en nuestro horizonte a la persona de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Inspiración, la lectura que motiva o nos ayuda a entender el contenido del texto bíblico. Dice de la siguiente manera: me encanta la historia del niño que se cayó de la cama. Cuando su mamá le preguntó qué había sucedido, él contestó: no sé. Supongo que me acerqué demasiado a donde entré. Es fácil hacer lo mismo con nuestra fe. Es tentador permanecer donde nos encontramos y nunca movernos. Escoja un tiempo en un pasado no muy distante, hace 1 o 2 años. Ahora hágase unas cuantas preguntas. ¿Cómo se compara su vida de oración con la de ese entonces, hace 2 años? ¿Y qué de su ofrendar? ¿Han aumentado tanto la cantidad como el gozo? ¿Y qué de la lealtad a su iglesia? ¿Puede saber si ha crecido? ¿Y el estudio bíblico? ¿Está aprendiendo a aprender? Más bien, dice Efesios 4:15, al vivir la verdad con amor,
crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nos habla del crecimiento. Hebreos 6:1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Segunda de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento es la meta del cristiano. La madurez es obligatoria. Si un niño deja de desarrollarse, el padre estaría preocupado, ¿cierto? Llamaría a los doctores, se harían pruebas. Cuando un niño deja de crecer, algo está mal. Cuando un cristiano deja de crecer, se necesita ayuda. Si usted es el mismo cristiano de hace unos meses, tenga cuidado. Sería sabio que haga un análisis, no del cuerpo, sino de su corazón. No un chequeo físico, sino espiritual. Vamos entonces, hermanos, a reaccionar tanto al texto bíblico como a esta última historia. Y hagámonos las siguientes preguntas. Crecimiento, madurez, cambio de vida, como quiera que le llame. ¿De qué manera específica ha crecido usted en los últimos años? Bueno, hermanos, por poner un ejemplo de las áreas de crecimiento que yo observo en mi vida, pueda que me equivoque, pero creo que he madurado un poco más con respecto a mi vida espiritual. Creo que no soy tan confrontativo como lo era antes. Ya no reacciono impulsivamente ante situaciones de diferencias de opinión o diferencias de postura. Creo que estoy creciendo y me estoy volviendo un poco más maduro. Y bueno, usted dirá sí, dirá no. Hablemos de usted. Comparta ahí en su célula qué área de crecimiento usted ha visto en su vida. Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque cada cual llevará su propia carga. Déjeme repetirlo. Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, en el versículo 2 del texto base leído, porque cada cual llevará su propia carga. Versículo 5. ¿Cuál es la diferencia? Si está diciendo que debemos de ayudarnos a llevar las cargas, pero en el otro versículo dice que cada uno llevará sus propias cargas, pues podemos encontrar que en el versículo 2 dice que los más fuertes deben de llevar las cargas de los más débiles, hablando acerca de la cooperación que debe haber en el cuerpo de Cristo. Así como Pablo le habló a los corintios y les dijo que somos un cuerpo, aunque muchos órganos, muchas funciones, pero un solo cuerpo. Así entonces también en la iglesia debemos de ayudar los más fuertes a los más débiles. Pero el versículo 5 nos está hablando de la presunción o del presumir. Dice: si alguno va a presumir de algún avance, lleve su propia carga, o sea, lleve su propia responsabilidad, dice la Nueva Versión Internacional. Compárese a sí mismo, o sea, la pregunta anterior, ¿cuánto he avanzado en mi propio desarrollo, en mi propia vida espiritual de los años anteriores a esta fecha? No se compare con más nadie, dice. Esto no es competencia, esto es el propio desarrollo. Así que, de alguna manera, esa sería la diferencia. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a salir de un estancamiento en su fe? Yo diría que, al igual que
Al igual que la tristeza se puede contagiar, al igual que el gozo se puede contagiar, así también la vida espiritual, una vida victoriosa, una vida que estimula, puede ayudar a otros también a encontrar nuevamente el camino con Cristo. Y no hay nada más motivante que la transformación de vida. Cuando la gente se pregunta, ¿y cómo es que este hombre, a quien yo conocí años atrás, ahora es como es? Y ciertamente que es la obra de Cristo. Se lo dije hace unos pocos días a uno de mis familiares: lo que ves en mí de bueno es Cristo actuando. Lo que ves de malo en mí son áreas que necesito arrepentimiento y entregárselas al Señor. ¿Cómo realiza un cristiano el versículo 6 y a qué se asemeja? Dice que el que es enseñado en la palabra comparta los avances con quien participa o con quien le enseña. Así que yo creo que debemos de dar testimonio de cómo Dios está actuando y qué tan efectiva es la palabra de Dios, y el que enseña se vea estimulado a seguir, a continuar. Yo diría que esto es semejante a que uno que está haciendo un trabajo ve el provecho que los demás están recibiendo. Vamos a decir, alguien que cocina ve que disfrutan los alimentos que ha preparado y cómo esos alimentos saludables le hacen lucir a la persona a la que está tratando de ayudar. Así también el que sirve la palabra, el que da la enseñanza, puede ver cómo ha avanzado el que la escucha o el que se instruye. ¿Cómo permanece motivado para mantenerse amando y sirviendo a los demás, especialmente en días en que quisiera rendirse? No sé si a los que me escuchan hoy les ha acontecido que en algún momento se sienten desanimados, a punto de rendirse. En mi caso, soy la excepción, y que me ha ayudado a mantenerme, a permanecer, a seguir en la ruta que la palabra de Dios nos enseña, cómo yo amo a los que me critican, cómo yo sirvo a los que aparentemente no se lo merecen. Bueno, siguiendo los principios de la palabra del Señor. Hay cosas que la emoción ya no alcanza a hacer, y lo único que queda es la convicción. Y la convicción de que la palabra de Dios es verdad, y que cuando yo le hago un servicio a alguien, se lo estoy haciendo a Cristo, es más que merecido, porque Cristo es digno de ser servido, porque Cristo fue por mí a la cruz. ¿Cómo no voy yo a servir a Jesús? Y la palabra me enseña que cuando yo sirvo a los demás es como que se lo hiciera al Señor. Así que mi motivación principal es la convicción de lo que la palabra enseña, y de esa manera entonces continuar adelante. En la medida que pueda decir cuáles son algunas oportunidades concretas que tendrá al día siguiente, más o menos, para hacer el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hermanos, como pastor, y lo he dicho antes, tengo la oportunidad de relacionarme con varios de ustedes. No siempre alcanzo a todos, y algunas veces hay una observación al respecto. Pues no puedo andar publicando a cuántas personas he visitado, con cuántas personas he estado, pero algunos de ustedes sí lo saben, porque he estado casualmente esta semana con algunos de ustedes. Pero el punto es que tengo la bendición, tengo la oportunidad de relacionarme con más miembros de la iglesia, con más personas, con los de la familia de la fe, como por ejemplo, por poner nada más una experiencia, cómo aprovechar las oportunidades que vienen a mí de aperturas de trabajo, y yo comunicarle a un hermano de la iglesia que no tiene trabajo o quiere mejorar en su trabajo, para que él pueda
pueda observarlo. Entonces, por eso dice, en la medida que se pueda decir, cuáles son algunas oportunidades concretas que tendrá el día siguiente, más o menos, para hacer el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Ciertamente, hermanos, tengo claro que debo de favorecerles a los de la familia de la fe, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Vamos entonces, hermanos, aterrizando lecciones de la vida. Pablo resume su eterno mensaje a los Gálatas en 6:11. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación, dice el texto según la Nueva Versión Internacional. Si bien unos cuantos creyentes modernos luchan con el tema de la circuncisión, nosotros batallamos constantemente con otras presiones legalistas. Siempre existe la tentación de caer en la mentalidad de cumplir reglas. Esa manera de pensar sutil e insidiosa, de pensar que dice, deseo seguir ciertas reglas religiosas si quiero recibir la aprobación de Dios. A esto Pablo le dice, no, la vida espiritual que agrada a Dios y satisface nuestras almas es ser las nuevas criaturas en la cual nos ha convertido Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vivimos por gracia. Crecemos siguiendo la dirección del Espíritu de Dios, quien vive dentro de nosotros. La verdadera espiritual no se impone externa, surge desde dentro y se derrama hacia afuera. De su interior correrán ríos de agua viva. Terminando entonces, Padre, quiero conocer tu gracia, gozarme en ella, ser cambiado por ella, compartirla con el mundo. Aléjame del orgullo, haz que me dé cuenta de que jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que Dios nos ayude y que podamos seguir avanzando en la gracia del Señor. Hermanos, quiero agradecerles porque hemos concluido 2 lecciones basados en la carta a los Gálatas. Espero que esto haya sido edificante para usted, espero que esto le fortalezca y que esto le permita avanzar de manera efectiva en la ruta que Dios nos ha trazado, que llamamos Evangelio. Me ha sido de mucho placer compartir con ustedes estos estudios bíblicos para la célula y será hasta una próxima ocasión. Mientras tanto, que las bendiciones del Señor sean abundantes en cada una de sus vidas.